Hola a todos, hoy vamos a hablar de esta nueva versión de Frenkie de Jong. Hoy os voy a hablar del Frenkie de Jong Líbero. ¡Empezamos! Bien, pues ha sido un poco sorprendente, pero la realidad es que cuando estábamos ante un Frenkie de Jong que desde el medio del campo estaba accediendo a su mejor versión, estaba accediendo a sus mejores minutos como jugador del FC Barcelona, ha llegado otra que a mí personalmente todavía me gusta más, que es gran acierto de Koeman, gran descubrimiento, un descubrimiento dentro de esta apuesta del 3-5-2 o de este sistema tan dinámico que a veces parece un 3-5-2, a veces parece un 3-4-3. En cualquier caso, la posición de Frenkie de Jong me parece un acierto total para ciertos contextos. Hace muchos años en fútbol había una posición que se ha perdido, que está en desuso y que parece del pasado, y era la posición de líbero. La posición de líbero respondía a la de un defensor con absoluta libertad de movimientos. Estamos muy acostumbrados a ver jugadores con absoluta libertad de movimientos en la media punta, incluso de falsos extremos, incluso en el medio del campo, pero no atrás. Cuando un equipo de medio del campo hacia atrás es más bien riguroso, es muy estricto en sus posicionamientos, así que es muy difícil de ver un jugador que tenga absoluta libertad. Y al Barça le está funcionando de maravilla esta situación de Frenkie de Jong y al propio de Jong también. La lesión de Piqué obligó a tomar una decisión a Koeman y apostó por situar al holandés en el eje defensivo. Habíamos visto a De Jong jugando de central, pero hay un mundo, la diferencia es un mundo entre el rendimiento de jugar como doble central, con dos, a hacerlo como lo está haciendo como líbero. Para mí, Frenkie de Jong no puede jugar como central en una defensa de 4, ahí es donde se le ven quizá sus debilidades mayores ante equipos que te atacan, que te exigen muchísimo, pero en cambio jugando en cierre de 3, jugando como tercer central, como líbero, me parece un descubrimiento, como os digo, que aporta muchísimas cosas al equipo en contextos determinados, pero en partidos grandes sobre todo. Y vamos a empezar a decir por qué supone un ingrediente extra, por qué le está sentando de maravilla al propio jugador y al equipo este posicionamiento, este nuevo rol, este nuevo posicionamiento. Básicamente por tres cuestiones. En primer lugar, porque aniquila cualquier presión rival. Es un futbolista que ya sabemos que tiene la capacidad para salir de cualquier presión, para asumir, y que es uno de sus puntos más fuertes. Así que, aunque el rival te presione a pares, aunque el rival ponga muchos efectivos en campo contrario y que tú te veas condicionado en el origen, Frenkie de Jong tiene la capacidad para desatescar estas situaciones de hombre a hombre en esta parte del campo, donde la mayoría de jugadores, la mayoría de futbolistas tienden a minimizar el riesgo, tienden a jugarse pocos pases o pocas acciones individuales que tengan riesgo por el miedo a la pérdida, pero no en Frenkie de Jong, porque ya sabemos que tiene una autoconfianza tanta en sus posibilidades y tiene tantos recursos para el inicio que puede desatascar. De entrada, porque estamos viendo un Frenkie de Jong que cuando recibe este marcaje individual no duda en irse de zona, en gran parte porque sabe que hay dos centrales más, que hay dos defensas más. Lo hemos visto muchas veces yéndose de zona para luego volver, incluso yendo a banda para ver qué hace su marcador, su marcaje individual. A partir de aquí, y si no hay manera de sucumbir o de sacarse de encima este marcaje, cuando recibe de Jong, no hay problema, tiene capacidad para encontrar hombre libre y para hacer él mismo de tercer hombre, de dar pase y seguir, o tiene la capacidad para, con una finta, con un regate, con un recorte, incluso de espaldas, lo hemos visto muchas veces, poder sortear a su rival y ya está generada la superioridad, ya está rota la presión del rival, sea, como digo, en 1 contra 1, sea en conducción veloz. Así que, por una parte, aniquila cualquier presión rival y eso provoca que el rival, tarde o temprano, acabe cediendo metros, acabe cediendo zona, con lo cual estamos hundiendo al rival y ya existe un inicio limpio, es decir, que el Barça ya puede jugar en campo rival en la mayoría de minutos, ya puede elevar su altura. No es casualidad que desde que está jugando Frenkie de Jong aquí,
el Barça haya promediado una altura como bloque superior en todos los partidos a los 50 metros, es decir, superior a lo que es la línea del medio del campo, cuando hasta entonces, hasta esta implantación tanto del sistema como la posición del Frenkie de Jong líbero, estos datos, estos registros, esta altura solo se habían conseguido de manera puntual. Es cierto que en algunos partidos, pero no de manera constante. Todos los partidos que ha jugado Frenkie de Jong aquí, el equipo ha estado más en campo contrario. Así que aniquilador de presiones. Y luego, cuando sale con balón, provoca otras cosas. La primera es que es capaz de generar superioridades, como os decía, de manera individual para salir aquí, y es capaz de, cuando acude al ataque, de generar superioridades de manera colectiva, porque cuando va al ataque invade zonas de campo contrario, con lo cual junta rivales, y ha dejado atrás algunos rivales, junta rivales y libera con pase a zonas, a situaciones, supongamos este caso, a situaciones donde el compañero tiene mucha más tiempo y espacio para poder decidir. ¿Y qué pasa? Que cuando libera acostumbran a ser los jugadores de más talento, a los Messi, a los Pedri, a los Busquets, a los jugadores, a los Dembélé, a los Griezmann, a los jugadores que con tiempo y espacio son muy peligrosos así. ¿Qué capacidad para generar superioridades de manera colectiva, a través de la presión, a través de salir de la presión, y de manera individual a través de liberar con pase y a través de otorgar tiempo y espacio y ventajas a sus compañeros? Y luego la última condición, el último ingrediente extra que no encuentras en ningún otro defensor, en ningún otro perfil, o que es muy difícil de encontrar, y es que libera, que atrae, que obliga al rival a no poder ser un equipo comprimido. En primer lugar, por eso que estamos diciendo, porque ya obligas a tomar una decisión, y por lo cual, si vas a la presión, te estiras y eres superado. Si te quedas compacto, tienes esa capacidad para meterte en campo rival. Y luego porque atraes, obligas al salto, obligas a generar espacios, obligas a que alguien irremediablemente salte a por ti. Cuando Frenkie de Jong se incorpora conduciendo, todo el mundo sabe que no se va a detener y que tiene argumentos, así que alguien tiene que saltar, con lo cual ya aparece un hombre libre. Es decir, la tercera condición es que obliga al rival a generar una situación de hombre libre para tus intereses en este sentido, ¿no? Lo que decíamos antes, generar superioridades aglutinando gente cerca tuyo para liberar, y luego generar hombre libre, es decir, romper línea, obligar al salto del rival. No puede el rival estar pasivo porque Frenkie de Jong se mete hasta la cocina, sino que rompes esa línea. Así que por todo ello me parece un elemento diferencial que le está funcionando de maravilla al Barça. Fue el mejor ante el Paris Saint-Germain, y su partido ante la Real Sociedad fue una auténtica locura, fue un auténtico escándalo. 105 toques de balón, el que más, 94 pases buenos, el que más del Barça, jugó con absolutamente todos los compañeros, exceptuando Braithwaite y Trincao, que jugaron muy poquito, y recibió pase de absolutamente todos los compañeros, exceptuando Braithwaite y Trincao. Es decir, un jugador que, partiendo desde aquí, jugador integral, llegó a todas las zonas de campo, provocó impacto en el rival y aglutinó muchas cosas favorables para el Barça. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta que se abre? ¿Puede Frenkie de Jong generar todo ello en todos los contextos? Para mí no, pero para mí lo puedo hacer ante equipos que sean activos, ante equipos que te vengan a buscar, ante equipos que quieran o que tener el balón esté en su manual de juego y que por lo tanto lo condiciones. Por eso juega tan bien y por eso es tan destacado ante equipos como Paris Saint-Germain, como Real, que te vienen a buscar arriba y que les provocas tanto. El contexto menos favorable para este Frenkie de Jong líbero va a ser en rivales que, como vimos ante el Huesca, pueden replegar muy bajo y que no tienen absolutamente ninguna intención de ser activos y que ceden absolutamente todo lo que es la iniciativa del juego
En este caso, al Barça. Aquí, Frenkie de Jong, cuando se incorpora, aquí no genera nada, no hay presión, en la mayoría de casos. Cuando llega aquí puede sí liberar con algún pase, puede provocar el hombre libre, pero de alguna manera en una situación de campo puede haber situaciones que está un poco desaprovechado, es decir, no encontramos todas esas características que estamos hablando del Frenkie de Jong líbero. Aún así, y repito, es una posición que todavía me está gustando más que jugando como mediocampista, que ya habíamos jugado mucho. Vamos a ver cuál es el futuro, pero el Frenkie de Jong líbero es un gran descubrimiento dentro del descubrimiento de este sistema que ha implantado nuevamente el Barça.